Buenos días de nuevo. El día 6 de abril, es decir, el lunes, ya entran en vigor los aranceles establecidos ya por Trump. Claramente eso afectará a España como el resto de la Unión Europea, no obstante también que recordar de que Trump no está muy feliz, si le llamamos así, con lo de España debido al rechazo de España del utilizo de las bases aéreas. No obstante que gran parte de la Unión Europea, incluido lo de España, han mandado alguna fragata o lo que sea a Chipre. Claramente si está en Chipre, por algo será en aquella zona. Lo único que hay ahí, me parece, al lado de Chipre, que hay un estado que se llama Israel. Por lo tanto, se han ido a defender a Israel, pues, en fin, no soy ni con ni contra, porque al final es una, como se dice, que es una soberanía nacional de cada país. Yo siempre, hablando del caso de España, pues si acaso, pues digo lo que le queda, que podría aprovechar, que es en este caso el estrecho de Gibraltar, pero recordando que con la entrada de esos aranceles, debido a la guerra, sí en Ucrania, sí ahora la del Golfo más importante debido al paquete energético, y que recordando también que el 15 de abril las reservas de energía que tiene la Unión Europea empezarán a terminar, por lo tanto habrá una especie de restricciones que ya empezaron, creo que Rumanía ya han empezado a aplicarlas y creo que aquí, como o sea, en España, como el resto de la Unión Europea, la van a aplicar porque no tienen ningún recurso energético. Y más el caso de España porque ya no tienen nada que ver, o sea que son muy lejos todavía de las renovables, no obstante que tiene ese gran sol, ¿no? Esa abundancia, ¿no? de energía solar, pero no han sabido porque la manipulación de las energéticas que tienen muchos políticos empleados dentro de ellas, impiden de que se implanta o lo que se crea o esa dependencia o esa por lo menos utilidad de la energía solar. Otro asunto en relación al tema eso un poquito fuera, lo del tema de la aplicación de la pena de muerte en Israel. A recordar de que todos los países de la Unión Europea, incluido España, para entrar en la Unión Europea tenían que abolir o quitar o eliminar la pena de muerte y a la vez reconocer a Israel. Es decir, que ahora ese requisito de reconocer a Israel como un país que ya aplica la pena de muerte, no sé si a dónde vamos a ir con esa paradójica, ¿no? En relación a los que siempre hablan de nacionalismo, y lo hemos dicho mil veces, que tenéis que mirar las capacidades de la población de producir y reproducir. La capacidad de todas las poblaciones en los países desarrollados, incluidos los de España, son muy bajas, porque la mayoría son ancianos, y que la reproducción prácticamente es cero, o incluso bajo cero, y a la vez la producción, si existe, industrial, técnica, tecnológica, muy por debajo de la calidad o de las ofertas que tiene, por ejemplo, China. Por lo tanto, el tema solo de decir que no queremos a inmigrantes de forma así genérica, no tiene mucho sentido, porque también, como hemos dicho, que hay mil formas y formas de interpretar qué tipo de inmigrante. Y hemos dicho de que cada país que donde le llega una onda o ondata o tsunami de inmigrante, pues tiene también el derecho a seleccionar qué le puede, qué le puede servir y qué no le puede servir. Y a esos nacionalistas, algunos que van hasta El Salvador para aprender del señor Nayib Bukele cómo, por ejemplo, encerrar a los criminales, pues digo, yo le doy el buen consejo, creo que a ellos y al señor Bukele también, porque el señor Bukele, al menos de origen palestino, quiere decir que son finicios y creo que va a entender bien el mensaje,
de que en vez de encerrar a esta gente y prácticamente la mayoría darle de comer y beber, etcétera, al menos que hagan alguna actividad que puede ser beneficiosa. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica, es decir, que hacerle como una especie de gimnasio con unas, ¿cómo se llama? Con una especie de bicicletas casi iguales a las que se utilizan en los gimnasios. Y esas bicicletas que cuando ellos hacen ese entrenamiento, llámalo entrenamiento, van generando electricidad. Lo mismo pueden aplicar en los gimnasios, pero digo, en esas cárceles donde tú prácticamente estás ofreciendo de comer y beber porque no tienes ni la pena de muerte, no la puedes aplicar, entonces pues estás condenado durante décadas a mantener a un preso. Por lo tanto, que sea eso servible, no solo en producir algo de artesanía o lo que sea, pero al menos en el caso de la energía, porque las guerras actuales están alrededor de la energía. Entonces, esas personas que están ahí dentro de las cárceles, ¿no? Pueden, al menos sus fuerzas musculares pueden servir, al menos para poder generar electricidad haciéndole un mega gimnasio de esto dentro o fuera de las celdas, donde ellos prácticamente practican su deporte, a la vez ese deporte genera electricidad. Es una propuesta, creo que el señor Bukele lo va a entender rápido. Aquí pueden tardar hasta 18 años o 20 en entender las cosas, excepto que si alguien la impone de fuera, o ellos van a prácticamente a copiar, como lo que hacen de forma frecuente. Entonces, volviendo a lo nuestro, existen ahora guerras y existe un recorte energético. El día 6 de abril se van a aplicar los aranceles de el señor Trump y, en fin, la población en general va a sufrir. Más bien, vuelvo a decir siempre, más bien, entre paréntesis, los que trabajan en el sector privado, porque en España el deporte favorito es mantener a millones de personas a base de ayudas y subvenciones y a la vez prácticamente aplastar a los 4 gatos que quedan, que producen verdaderamente los del sector privado, para compensar las pérdidas, fracasos y la corrupción o la mega corrupción que tiene el Estado. Por lo tanto, van a ser días difíciles para la gente del sector privado en general, empezando por los autónomos, porque ya están aplastados por sí. Imagínate ahora los inventos. Y también, lamentablemente, tendrán muchos problemas los que tienen propiedades, porque el Estado intentará a toda costa aprovechar de esas, no solo ofrecerlas a los ocupas, que prácticamente está casi toda la propiedad que hay en el país están ofrecidas a ocupas, a lo mejor menos los cuarteles militares o algún edificio público, pero el resto prácticamente es totalmente vulnerable. Entonces, en un país tan vulnerable a todo tipo de ladrones, a todo tipo de ocupa, a todo tipo de lavadinero, el Estado intentando demostrar su valentía y por falta de recursos y por el deterioro realmente de la Unión Europea económicamente, que lo vamos a ver a partir del día 6, intentará sacar lo que pueda del sector privado y esa pobre gente que tienen propiedades. Atención a todo eso y, como lo he dicho, hablando de cárceles, por al menos que aprovechen de la fuerza que tienen esa gente que están dentro y que al menos hagan ellos ese deporte y al menos que produzcan algo de energía que pueda ser válida en los países donde prácticamente habrán apagones y habrán cortes de energía. Bueno, en fin, puede ser una propuesta un poquillo superficial, pero creo que puede ser válida también para los que piensan realmente. Muchas gracias a todos y buenos días.